Pues sí, vamos hacia el final de una legislatura que nunca antes se podía haber pensado el escenario que nos podía tocar, en este caso a mí o a mi formación política desde el gobierno, donde cuando te presentas vas con un programa electoral y con la ilusión de poder cumplir esos sueños de promesas a los vecinos, pero a lo largo del camino nos hemos encontrado con dificultades, en este caso una pandemia a nivel mundial que lo cambió todo en la forma de hacer política, es decir, lo cambió desde un día para otro. La propia administración se paraliza y nos encontramos ante una situación nunca antes vista y que nosotros teníamos que estar ahí en la calle cuando las órdenes era que todo el mundo se quedara encerrado en sus casas. Es decir, el miedo que aquello produjo y la situación tan complicada que en aquellos momentos vivimos, pues la sufrimos entre todos y una situación en la que había que enfrentarse a un monstruo que nadie sabía quién era, ni de dónde venía, ni cómo pues, se podía contagiar. Por lo tanto, nosotros ahí sí fue un momento de inflexión en esa forma de hacer política, donde dejamos de mirar hacia las calles, los parques y los jardines y mirábamos a las casas, a las familias, a los problemas diarios, a esa comida que no llegaba, a las mascarillas, a los guantes, a poder limpiar, a tener nuestras calles desinfectadas, es decir, a cambiar la forma de hacer la política en unos momentos donde el miedo se apoderaba de la población y nosotros, pues, tengo que decir que orgullosos de haber podido estar en aquellos momentos históricos, en el sentido de que dimos la cara en los momentos más difíciles de esa pandemia. Se trataba de enfrentarse a algo que todos los días escuchábamos en la televisión, la gravedad de lo que se nos venía encima. Entonces, las herramientas que tiene un ayuntamiento o somos producto de un modelo jurídico que está pues encaminado a lo que es una gestión. Es decir, el momento político que vivíamos o que vivimos tiene su ordenanza, tiene su forma de actuar, pero no contemplaba lo que venía. Es decir, es una revolución que viene y que lo cambia todo y que hay que encajar de manera lo más legal posible una situación para poder apalear los problemas de la calle, de la gente y sobre todo algo como era la salud, que era intentar de paliar lo máximo posible el contagio en nuestras calles de nuestros propios vecinos. Hicimos un trabajo que creo que desde este gobierno fue responsable, donde la ciudadanía se hizo partícipe. Recuerdo esa voluntad a través de redes sociales de poder organizarnos y llevar a cabo esa recogida de mascarillas, las familias haciendo mascarillas en su casa. Por otro lado teníamos lavanderías que las higienizaban y después un grupo de repartidores. También de ahí nace la sociedad civil, es decir, fue algo donde la gente quería poner un granito de su parte, ¿no? Pero la administración, nosotros desde el ayuntamiento hicimos un trabajo bastante responsable. La empresa municipal teníamos un problema porque cuidábamos a muchas personas mayores, es decir, y esas bajas de las personas que están trabajando hacia el cuidado de los mayores también empezaron a venir. Y había que ser, en ese sentido, precavido y tener herramientas para poder cubrir todas esas necesidades de esas familias y de esas casas, de esas personas que en momentos como eso había que estar al pie del cañón y sobre todo, como he dicho anteriormente, darle una vuelta a esa administración más cercana, aunque estuviésemos desde nuestras casas, pero se trabajó mucho para
el área de nuevas tecnologías, para poder coger citas, para poder registrar cosas desde casa por el ordenador y como he dicho, trabajar para que la gente se intentara contagiar lo menos posible en nuestras calles y plazas. Claro, decía al principio que cuando te presentas en esta legislatura con un proyecto que venía ya dando sus resultados de los 4 años anteriores y que en mucho de esas partes importantes de ese proyecto venía la siguiente legislatura, porque ese era el programa de nuestra formación política, 8 años, cuando te frenas de golpe una administración con esa pandemia, nosotros lo que sí hicimos, y creo que ha dado resultado, y prueba de ello es como se está viendo ahora, aunque tarde para nosotros, son esas infraestructuras importantes que habíamos prometido y que habíamos prometido al pueblo de Torre del Mar sabiendo que era posible hacerlas, que eso es lo más importante que tenemos que decir ahora, que se están viendo obras en nuestras calles, en nuestros jardines, en nuestras plazas, porque había un programa de 8 años y en esos momentos de pandemia se hizo un trabajo muy importante. Esas reuniones por la tarde con Zoom, intentando de agilizar lo máximo posible todos aquellos proyectos que sabíamos que la administración en un momento los paralizaba porque aquello era un caos lo que estaba viviendo este país, pero nosotros sí teníamos un adelanto de muchísimo trabajo que hoy la gente cuando habla de que en la Torre se hace y en otros lugares no era eso. Es decir, en la Torre se trabajaba en momentos donde otros quizás pues estaban en otros temas y nosotros pues hicimos ese trabajo de reunión diario de equipo a través del ordenador como hacíamos, porque eran momentos donde no podíamos tampoco agruparnos y creo que eso ha dado sus frutos. Correcto, y un fenómeno como la calima que nos llega a puertas de una Semana Santa, es decir, cuando tenemos casi todo el trabajo realizado de ese plan que yo llamo de playa plurianual y tenemos todo ese trabajo ya en marcha esperando una buena temporada o inicio previo a la temporada estival de verano, nos encontramos con ese fenómeno que fue la calima, que nos llenó de barro nuestras casas, balcones, playas, campos, jardines, calles. Fue algo insólito que jamás había visto y que no sabíamos cómo acceder a limpiar cada metro cuadrado de Torre del Mar y de nuestro municipio. Es decir, era algo que te venía de pronto abajo de nuevo y que era como volver a empezar y esta vez por otra causa. La limpieza y la mala imagen que tenía yo, que veía de nuestras calles y plazas y me acuerdo que el símbolo más importante que más me daba a mí esas ganas de poder luchar contra la calima era el faro de Torre del Mar. El faro de Torre del Mar, cuando al segundo día de calima me levanto y paso por el paso marítimo y veo ese color marrón sucio y arrastrado por todas las vetas estas del faro, fue algo que creo que hicimos bien, que fue pedir esa colaboración con el cuerpo de bomberos y que agradecemos siempre ese gesto para nosotros heroico, porque no lo hizo ninguna otra zona de faros de la provincia y fuimos nosotros por el hecho de lo que estoy diciendo, que nos dolía en vísperas de la Semana Santa ver cómo estaban nuestras calles y eso creo que fue el símbolo de que nos hizo ponernos a todos a trabajar mañana, tardes y noches, colaboradores, gente que vinieron a echar una mano, alquilando máquinas, alquilando camiones y regando nuestras calles, nuestras plazas, nuestros jardines. Es verdad que era muy complicado porque eso cayó en todos lados, fachadas, balcones, etcétera, pero creo que ahí estuvimos de nuevo y ante las adversidades siempre nos hemos enfrentado con ilusión para poder cambiar lo que nos venía mal. El Teatro de Torre del Mar es una experiencia con la que yo podía llegar a escribir un libro. Es
Es decir, es la historia de un pueblo, sus asociaciones, sus peñas y la ciudadanía reivindicando un espacio para la cultura en un pueblo de más de 22.000 habitantes. El Teatro de Torre del Mar es un camino duro de muchos años y de muchas zancadillas. Y el Teatro de Torre del Mar era la ilusión de el que hoy os habla y de un grupo de personas que empezamos a soñar con él hace muchos años, cuando éramos niños, pero que la vida y la historia nos dio la oportunidad de poder gestionar esos momentos como lo que hemos hablado anteriormente, con calima, pandemia, temporales en medio, donde las piedras en el camino del teatro han sido muchas y complicadas de salvar. Entonces, por eso digo que tendría para escribir un libro, pero es la verdadera historia de la lucha del pueblo de Torre del Mar por sacar adelante algo importante para sus ciudadanos. Es la lucha y el trabajo que hemos hecho de día a día, gota a gota, minuto a minuto, para que hoy veamos esas obras, esas máquinas, cuando había gente y hay que nunca será merecedora de hablar del Teatro de Torre del Mar, porque lo único que ha hecho es votar en contra, decir que no al Teatro de Torre del Mar, decirle que no a las ilusiones de un pueblo, decirle que no a cada modificación y tanto del proyecto como del coste que lo han hecho como algo para enfrentar a vecinos de un lugar y otro, y creo que el Teatro de Torre del Mar es la verdadera expresión de la ilusión de los que estamos hoy aquí trabajando y de los que estuvieron hace muchos años. El Teatro de Torre del Mar va a ser para todos, es un lugar importante para la cultura, y en tiempos tan difíciles como los que hoy tenemos, haber apostado de la manera tan importante por la cultura desde nuestra gestión, creo que será algo para recordar históricamente en nuestro pueblo. Es la historia de esta legislatura y la anterior. Es la historia de una oposición desleal, mentirosa, y que ha querido sacar provecho de cada momento complicado en la historia de esta legislatura y la anterior. Es decir, el Teatro Lope de Vega es una propuesta que nace desde otra formación política, y siempre lo he dicho, las cosas buenas y las cosas malas de cada uno, nosotros desde nuestro grupo siempre hemos apoyado iniciativas de todos los partidos, pero en Lope de Vega se quiso hacer un truco, como yo digo, para engañar en aquel momento donde nosotros llegábamos a un gobierno, cuando ya teníamos una carta de la Diputación Provincial habiéndonos dicho que había que devolver la subvención que el propio Partido Popular le dice que no al proyecto que cambia el propio Partido Popular en Vélez Málaga. A partir de ahí, una odisea y un trabajo que desde este gobierno se ha venido trabajando, pues buscando fórmulas para poder llegar a cabo la realización de un proyecto como es el Teatro Lope de Vega, que nosotros siempre dijimos, el Grupo Independiente, que sí, que no teníamos ningún inconveniente y que había que hacer las cosas bien. Lo que también decíamos a los vecinos de Vélez Málaga es que no se puede hacer un proyecto, cambiarlo y perder una subvención cuando tú te han dado la subvención por una cosa y no cambiarla por otra. Por lo tanto, no podíamos hacerlo con esos dineros. Y a día de hoy, afortunadamente, pues con esos fondos europeos vamos a poder trabajar para ese proyecto y también desde este gobierno hacerlo una realidad. Es decir, un gobierno y una formación política, en el caso de la nuestra, que no le ha dicho que no a Vélez Málaga, que ha apostado por Vélez Málaga, por la cultura también, que hemos sido capaces de tener las horas de bibliotecas más amplias de la historia de nuestro municipio para los jóvenes, de construir una biblioteca tan reivindicada en el pueblo de Torre del Mar y hacerla partícipe
para todos, de hacer ese centro por la cultura en Torre del Mar y haberlo convertido en un motor dinamizador de todas las expresiones artísticas de nuestro municipio, de llevar a cabo un proyecto en momentos tan complicados como un teatro y con la ilusión de construir otro nuevo en Vélez Málaga. Creo que toda la fanfarria y la mentira y el taconeo que viene detrás de ese laterío que trae esta oposición estéril y nefasta, que a todo lo ve negativo y que a todo le dice que no, creo que hay que poner en su justa medida el trabajo en momentos tan difíciles de esta legislatura, porque yo solamente me haría una pregunta: ¿está mejor Torre del Mar que cuando nosotros llegamos? Y yo creo que con esa respuesta que me hago tengo la ilusión de poder seguir adelante con los proyectos que nos faltan por realizar en ese Torre del Mar, que merecía ya de una vez por todas tener infraestructura y espacios públicos dignos de un pueblo como es el nuestro. Bueno, en materia de esa crítica de una oposición como la del Partido Popular, hipócrita en el sentido político, de decir que nosotros hemos quitado las ayudas cuando saben que es una denuncia que hace pues el propio partido hacia la subdelegación de gobierno, y que hemos sido los únicos en la provincia de Málaga que se nos denuncia las ayudas a la ciudadanía al IBI en nuestro municipio. Por lo tanto, nosotros en ese sentido hemos sido responsables. Durante el tiempo que hemos podido estar dándola lo hemos hecho, incluso aumentando a muchas más familias, casi a 12.000 familias más, aquella ayuda a la ciudadanía. No entendimos nunca, y eso quedará en la memoria de muchas personas de las que estuvimos ahí, del gobierno anterior y de ahora, de por qué se hizo esa historia con Vélez Málaga y no con otros municipios de toda la provincia. Pero bueno, la vida es así y nosotros seguíamos trabajando para poder, dentro de nuestras posibilidades, hacer una bajada, que es lo que nos permite, según ya la sentencia que nos dieron, de una manera progresiva, bajar el IBI como hemos hecho en el año 20 y 21, de manera progresiva, ese coeficiente. Eso que hace que, bueno, que sea para todas las viviendas sin discriminar ninguna, y locales, etcétera. La ayuda que teníamos anteriormente era las personas empadronadas en el municipio y tenía una mayor cuantía, porque bueno, a la hora de repartirlas no las recibían los que no estaban empadronados, por lo tanto esa cuantía era mayor. Ahora la bajada del tipo impositivo le repercute a todas las viviendas, locales comerciales, etcétera, por eso se nota menos, pero también tenemos que decir que en momentos difíciles, en momentos complicados de nuestra historia, nosotros bajamos los impuestos a nuestros vecinos. Pues sí, el trabajo de nuestra formación política, porque ahí sí quiero ser claro, es decir, nunca antes en la historia de este municipio se había apostado por los 22 kilómetros de playa como lo hemos hecho nosotros. Ahora todos se apuntan al barco o al caballo ganador, pero había que tener una idea clara y había que tener un sueño para que esto que queríamos hacer en tan poco tiempo fuera una realidad. No hemos tenido que comer mucho contratiempo contra esa decisión de tener pues personas trabajando durante todo el año, de tener unos servicios de temporada todo el año, de tener baños públicos todo el año. Es decir, hemos hecho un trabajo importante para que hoy seamos un referente y que en los meses de invierno veamos todavía cómo está Torre del Mar y sus playas. Pero también con este cambio climático tan evidente, cada vez vamos a sufrir más de lo que es esos azotes de
del tiempo, de los temporales, y en los últimos años han sido muy grandes y creo que nos han hecho unos daños considerables al trabajo que teníamos ya para la temporada. Y este año pues tuvimos uno que fue desastroso, que fue de manera desoladora ver cómo de un día a otro todo se te venía al traste. Después de haber pasado una calima, nos encontramos a una semana de la Semana Santa con todas nuestras playas destrozadas, la arena por el paseo marítimo, el material que nunca habían llegado antes las aguas a él en zonas tan cercanas como puede ser el muro de ribera del paseo marítimo, se destrozaba. Por lo tanto, ahí hemos sido siempre un equipo ilusionado y hemos tenido preparado la respuesta para cada acción meteorológica, que eso contra eso no puede trabajar nadie, y hemos sido nosotros pioneros en toda la costa en poder levantarnos detrás de los temporales de la manera que lo hemos hecho. Sí, a nivel de crecimiento económico de nuestro pueblo, con el parón y los hachazos de la crisis, veníamos de una crisis remontando en nuestro gobierno, nos encontramos con la pandemia, ahora una guerra, es decir, podemos tocar madera porque qué cosas tan grandes nos ha sucedido, pero es verdad que Torre del Mar en los últimos años tiene nombre, y tiene nombre que impone en la Costa del Sol. Es decir, lo que ese Torre del Mar de 20 o 30 días de verano, de pipas, como decían, y playa, yo creo que se ha transformado en un Torre del Mar mucho más dinámico, un motor económico turístico dentro de la provincia de Málaga, de los más importantes. De ahí la falta, como bien reivindican nuestros vecinos y asociaciones, de aparcamientos, de zona azul. Eso es un largo camino que viene de ese trabajo de poner Torre del Mar, sus playas, sus parques, sus jardines, sus calles en primera línea de la Costa del Sol. Y ese trabajo pues posteriormente viene a través de unos eventos internacionales que posicionan en el mapa a nuestro pueblo, y ese trabajo viene también de una responsabilidad en plena pandemia, que fuimos los primeros en España de tener el sello turístico de turismo seguro en nuestras playas y de ser pioneros en una forma de parcelar en aquellos momentos nuestras playas. Todo eso ha venido sumando, y todo eso hace que Torre del Mar sea hoy un referente y un sitio atractivo para venir no solo a pasar unos días de vacaciones en verano, sino para vivir todo el año. Apostar por Torre del Mar no era solo apostar por las playas, ni solo apostar por 2 meses de verano. Apostar por Torre del Mar era apostar porque cada vecino que saliera de su casa, de su edificio, de su portal a la calle, viera mejoras en cada uno de los rincones de nuestro pueblo. Ese es el trabajo más importante y el que me siento más orgulloso. El que nosotros, cada esquina, cada rincón, cada plaza, cada rotonda, teníamos que darle la importancia del lugar donde ese vecino vivía. Queda mucho por hacer, porque nos encontramos un Torre del Mar muy desolado. Yo recuerdo imágenes de zonas tan importantes como era el paseo marítimo, y teníamos una fuente llena de verdín y de ancas de rana, que la convertimos en esa fuente homenaje a la Virgen del Carmen. Esa para mí era la imagen de ese Torre del Mar que teníamos que cambiar en cada rincón. Por eso digo que queda mucho, pero que no dude nadie de nuestro pueblo que iremos a cada zona, a cada calle, a poder poner inversiones en esos lugares donde nunca antes llegó. Y yo, cuando escucho a la oposición de que aquí sí y aquí no, yo les digo, ¿qué hacíais vosotros con mayoría absoluta
y con todo el dinero de las arcas municipales, y nada de lo que hemos hecho fuisteis capaces de hacer. Por lo tanto, claro que hay zonas donde tenemos que mejorar y poco a poco lo estamos haciendo. Ahora hemos terminado Plaza de la Sarquía, una reivindicación histórica, y me hace gracia esa gente que habla de que hemos perdido allí una zona de aparcamiento cuando es mentira. Tenemos ahora 58 aparcamientos más y unos 50 más con lo que hemos cogido detrás de la vaquería, en la zona de Cipriano Maldonado. Lo único que hemos hecho es extenderlo, esa zona azul, a una zona donde ocupa casi esa parte central de Torre del Mar, y quitarlo de un foco de contaminación, de todo, de ruido y de todo que tenía esa Plaza de las Sarquías, que tenemos que seguir trabajando en ella. La Plaza de las Sarquías también hay que trabajarla dentro de la torre. La Plaza de la Sarquía también hay que reconstruir la fachada, que por lo menos todavía se puede, del antiguo castillo de Torre del Mar. La Plaza de la Sarquía le cogimos una casa que tenía Los Larios, que ya es propiedad del ayuntamiento, donde tenemos que hacer el centro de interpretación de Torre del Mar. Y de ahí vamos trabajando hacia el proyecto de esa avenida diagonal que es Doctor Fleming, que enlaza con calle Clavel y su colector, con la tenencia de alcaldía, con todas las calles transversales que trae Doctor Fleming y sus colectores, que tienen tuberías de hace 40 y 50 años. Ese es el Torre del Mar que nosotros queremos cambiar. Ese Torre del Mar que de alguna manera, con un puñado de alquitrán y 4 pinturas, nos querían decir que habían arreglado. Pero las tripas y el suelo de nuestro pueblo en estos últimos años se han sacado a flote muchas de ellas y se han puesto como merece, y sobre todo después embelleciéndolas en su parte de superficie. Creo que eso para nosotros es algo que nos debe de tener o de sentirnos orgullosos, y que vamos a seguir con nuestros parques, que hemos hecho mucho, con nuestros jardines, con nuestras zonas verdes, es decir, dándole color y colorido a esa avenida Andalucía, que será ahora una avenida donde se podrá disfrutar más geométricamente y de color y de plantas que como la teníamos hasta entonces. Vamos a seguir trabajando para poner a Torre del Mar donde se merece, siempre que los vecinos y vecinas así lo deseen que nosotros sigamos. Yo cuando escucho ahora más que nunca en Torre del Mar, o Torre del Mar se lo lleva todo, o en Torre del Mar sí, aquí no, a mí eso lo único que me hace y me da fuerza es para decirle a la gente de Vélez Málaga que yo quiero gobernar Vélez Málaga, que yo quiero ser el próximo alcalde de Vélez Málaga, porque para mí sería una gran satisfacción el poder demostrar que allá donde estemos vamos a hacer un trabajo por todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Me ha tocado ser el teniente alcalde de Torre del Mar, con un presupuesto que supimos trabajarlo para que un pueblo de 22.000 habitantes tuviera su autonomía. Vélez Málaga, a lo largo de su historia, ha hecho planteamientos, yo lo digo a nivel urbanístico, muy erróneos. Es decir, hemos sido capaces de hacer una extensión y un crecimiento de Vélez Málaga a la parte baja, olvidándonos ahora, lo echamos en falta, de su casco histórico. Eso no es un problema de Jesús Atencia, eso es un problema de los gobernantes que han estado a lo largo de la historia y que no han sido capaces de ver aquello que podía llegar a suceder. Ese crecimiento de ese Vélez Málaga en sus zonas baja tenía que haber llevado esas plusvalías de que por cada obra que se hiciera o por cada urbanización que se hiciera en la parte baja de Vélez Málaga repercutiera un dinero en el casco histórico, y no se hizo. Yo me gustaría llevar ese modelo de gestión que hemos venido realizando en nuestras delegaciones a la alcaldía. Muchos dicen que ya gobernamos en Vélez Málaga, pero no es lo mismo ser teniente alcalde que ser el alcalde de Vélez Málaga y tomar decisiones importantes para la ciudad. Y las tenemos y las vamos a ofrecer en los próximos meses para que la gente que no tenga complejo
y que de verdad de una vez nos lo quitemos, y de esos enfrentamientos entre Torre del Mar y Vélez Málaga, yo no voy a decir me quiero quedar en Torre del Mar, sino voy a decir quiero ser el alcalde de Vélez Málaga y hacer lo mismo que he hecho en mi pueblo, también en Vélez Málaga.